En este caso nos pide determinar la derivada de las siguientes funciones y las vamos a evaluar en el punto dado. En este primer ejemplo tenemos esta función polinomial y se pide que se evalúe al final en este punto que tenemos aquí. Entonces, para poder hacer este tipo de manipulaciones en este tipo de expresiones polinomiales, hay dos alternativas. La primera alternativa es reescribir esto como un polinomio normal, es decir, multiplicando esta expresión por estos elementos que están aquí adentro. Esa es la primera forma y eso es lo que vamos a hacer al principio. Entonces, ahorita todavía no vamos a derivar. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la función y vamos a multiplicar y va a quedar la siguiente expresión. Haciendo las multiplicaciones, entonces queda de esta forma. Aplicando entonces la regla del exponente, que es la que tenemos acá arriba, recordando que la derivada de una función exponencial que tenemos de esta forma, lo que se hace es que se baja el exponente, se baja de esta forma y se pone como coeficiente aquí abajo y se le resta una unidad a nuestro exponente. Entonces vamos a hacer esta operación. Tenemos aquí lo siguiente: se baja el exponente, después al exponente se le resta un 1, en este caso va a quedar al cuadrado. Después tenemos aquí esta expresión, el 2 se vuelve a bajar, en este caso este es el exponente. Tenemos x a 2 menos 1, nos queda aquí a la 1, pero bueno, se queda de esta forma, más 77. Aquí el exponente es un 1, entonces como nos dice aquí la regla, este 1 se va a bajar y se va a multiplicar por el 77, entonces queda 77 por 1 es 77. Después aquí se le resta 1 y queda x a la 0. Cualquier potencia elevada a la 0 queda un 1, entonces aquí pues bueno, se puede omitir. Entonces esta ya es nuestra expresión. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a reducir un poco más para poder hacer las cuentas. Pues ya haciendo la reducción de términos nos queda esta expresión y ahora lo que sigue es sustituir el valor que nos propone el ejercicio, que en este caso es 5. Entonces vamos a poner la derivada evaluada en 5, nos queda de la siguiente forma: por 5 al cuadrado menos 56 por 5 más 77. Entonces ya esto se puede hacer en una calculadora científica o en algún programa. Yo estoy utilizando el programa Desmos, que es una aplicación gratuita, y tenemos estas cuentas que tenemos acá. Aquí, como podemos ver en esta parte, ya ingresé los valores y me da lo siguiente: la derivada de la función evaluada en 5 me queda 3472. Entonces este ya es mi valor. Esta es una forma de hacerlo. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ver otra forma alternativa utilizando la regla de la multiplicación. Entonces vamos a ver a continuación ese método. Con el método de la regla de la multiplicación pues tenemos dos funciones en este caso. Tenemos esta primera función que vamos a ponerle u y tenemos esta función que le vamos a llamar v. La regla para derivar una función cuando tenemos la derivada con respecto a x de un par de funciones u por v cuando se están multiplicando es la siguiente: es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. En algunos manuales o en algunas guías ponen esto al revés. A mí me gusta ponerlo en orden alfabético, pero como es conmutativo, el resultado vamos a ver que no cambia. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x pues va a ser la siguiente: vamos a derivar primero la u. La derivada de la u es simplemente el 7 multiplicado por la expresión sin hacerle nada, la v. Estamos siguiendo esta parte que está de este lado. Entonces el otro componente se pone igual sin hacerle nada, entonces pasa de esta forma. Después la regla nos dice que va a ser más la primera, o sea la u, así de forma directa, 7x, por la derivada del segundo, por la derivada de la v. Ahora sí vamos a derivar este elemento que tenemos de este lado, vamos a derivar la v. La derivada de la v, recordando, estamos utilizando la regla del exponente en la derivada. Nos queda de la siguiente forma, ya de una forma un poco más compacta. Nos queda 14x menos 4 y ya, más 0. Bueno, recordando que es la derivada de una constante, la derivada de este 11 es un 0. Si quieren no la podemos escribir y queda de esta forma. Entonces esta ya es la derivada. Se puede sustituir nuestro valor de 5 en esta expresión así tal cual
pero nos conviene mejor hacer las multiplicaciones para poder hacerlo de una forma más compacta. Entonces, multiplicando estos elementos utilizando el postulado distributivo de álgebra, nos queda de la siguiente forma. Bueno, pues aquí tenemos estos primeros tres elementos. La multiplicación de esto que tenemos aquí arriba son estos elementos que están aquí abajo. Esa es la multiplicación de esos primeros tres. Y después la multiplicación de este monomio por este binomio que tenemos aquí son estos dos que están aquí abajo. Entonces ya aplicando el álgebra se tiene esto. Haciendo reducción de términos tenemos estos dos términos cuadráticos que van a ser este elemento que está aquí abajo. Después los términos lineales son estos dos, nos da este de aquí. Y finalmente el término constante que nos da este 77, aquí no se hace nada. Entonces, como podemos comprobarlo, nos da lo mismo del método que hicimos en la primera parte de este ejemplo. Entonces, nuevamente nada más es cuestión de hacer la sustitución en 5 y nos da exactamente lo mismo, 3472. Ese es el resultado final. Entonces, son dos formas de hacer el mismo ejercicio. Uno es utilizando la multiplicación directa, ese fue el primer caso, y después estamos haciendo la regla de la multiplicación. Estamos utilizando la regla de la multiplicación. En los dos casos es exactamente lo mismo, lo pueden hacer de la forma que más les guste. En este segundo ejemplo vamos a tener esta expresión. Nuevamente tenemos dos expresiones polinomiales y la primera forma es nuevamente utilizar el postulado distributivo. Vamos a tener lo siguiente, vamos a distribuir, vamos a multiplicar primero este elemento, este término por el trinomio y después este segundo elemento nuevamente por este trinomio de acá. Entonces la expresión nos va a quedar de la siguiente forma. Se puede resumir un poco, pero lo estoy haciendo con detalle para que recuerden aquí la forma de escribirlo. Entonces ya fue la aplicación del primer elemento y después el segundo. Entonces nos queda de la siguiente forma y después ya es cuestión nuevamente de aplicar el postulado distributivo de la siguiente manera. Entonces nuevamente vamos a tomar este elemento y lo vamos a multiplicar por los elementos que están aquí adentro y con la segunda expresión vamos a hacer lo mismo. Entonces esta expresión nos queda de la siguiente forma, queda 20x a la quinta potencia. Recuerden que se suman los exponentes cuando se están multiplicando dos literales. Después es ley de signos otra vez. Aquí tenemos nuevamente 20x a la cuarta potencia menos 12x al cubo. Entonces ya es lo que tenemos en este caso. Esos son los primeros tres elementos. La siguiente multiplicación queda de la siguiente forma, 50x al cubo menos 50x al cuadrado menos 30x. Entonces aquí se va a hacer reducción de términos y la expresión queda de la siguiente forma. Recuerden que aquí no estoy derivando todavía. Recuerden que la indicación del ejercicio nos pide hacer la derivada y después evaluarla en el punto que nos están diciendo. Entonces vamos a hacer reducción de términos y tenemos la siguiente expansión. Ya tenemos por fin la expansión de esta multiplicación que tenemos aquí arriba. Y ahora lo que sigue es aplicar la regla derivada. De la derivada tenemos esta expresión, la derivada de x a la n, la vuelvo a apuntar. La derivada de este tipo de expresiones, bajamos el exponente y se le resta 1. Entonces vamos a hacer la derivada ahora sí de esta expresión y queda de la siguiente forma, queda 20 por 5, x a la cuarta potencia, menos 20 por 4, x al cubo, más 38 por 3, x al cuadrado, menos 50 por 2, x menos 30. Entonces esta ya es la derivada. Vamos a hacer ahora la reducción de estos elementos y vamos a hacer la sustitución. Hacemos la multiplicación de estos elementos que tenemos aquí y los coeficientes finales son estos. Ahora sí vamos a sustituir nuestro valor de x igual a 2 en esta derivada. Entonces la derivada evaluada en 2 va a ser de la siguiente forma: 100 por 2 a la cuarta potencia menos 80 por 2 al cubo más 114 por 2 al cuadrado menos 100 por 2 menos 30. Ya metiendo estos valores a algún programa o la calculadora o de la forma que la prefiera,
tenemos lo siguiente. Aquí yo estoy utilizando el Desmos, que es una calculadora científica, es gratuito, y ya tenemos esta expansión. Podemos ver que todos los elementos están correctos. Hay que tener cuidado con la forma que ingresamos nuestros valores a la calculadora. Entonces, como podemos ver aquí, el resultado es 1186 aquí en la parte derecha del programa. Entonces f evaluada en 2, nuestra derivada es 1186. Entonces esta ya es la conclusión de este ejercicio, donde tenemos lo siguiente. Entonces recuerden lo que hicimos. Primero se hizo el álgebra para reescribir esta expresión que tenemos aquí arriba. Se multiplicó de esta forma utilizando el postulado distributivo. Se hizo reducción de términos en este caso. Y después, ahora sí, esto todavía no es mi derivada. La derivada es esta que tenemos aquí, utilizando la regla del exponente. Ya después lo que hicimos fue sustituir aquí abajo, en esto que tenemos aquí abajo en negro, y la cuenta, si tuvimos cuidado, entonces es este número que tenemos aquí, 1186. Entonces ese es el primer método. Vamos a compararlo ahora con el método de la derivada de la multiplicación. Vamos a aplicar directo sin hacer álgebra. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Tiene que ser el mismo valor, tiene que darnos igual a este. Bueno, en este segundo método lo que tenemos es la evaluación de la derivada de forma directa sin hacer álgebra. Entonces para esto vamos a hacer la regla de la multiplicación. La derivada con respecto a x de un par de funciones que se están multiplicando es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Es el mismo caso que vimos en el caso anterior. Entonces aquí vamos a ubicar el primer elemento como la expresión u y el siguiente como la expresión v. La derivada entonces de forma directa, la derivada con respecto a x de este par de funciones, utilizando la regla que tenemos acá de este lado, es la derivada del primero. La derivada del primero pues es muy sencillo, nos queda 12x al cuadrado más 10 por el segundo sin hacerle nada, queda 5x al cuadrado menos 5x menos 3. Ese es el primer elemento. Después aquí sigue más el primero sin hacerle nada, pasa igual, pasa de esta forma, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada de la v. La derivada de la v queda de la siguiente forma, queda 10x menos 5. Esa es la derivada de esta expresión que tenemos aquí. Recuerden que aquí el 3 ya no apareció porque es una constante y tenemos que la derivada de una constante es 0. Entonces ya aquí depende de cada uno. Pueden multiplicar nuevamente, hacer el álgebra. Recuerden que esta ya es la derivada. Pueden multiplicar estas expresiones de esta forma o pueden sustituir de forma directa. El resultado siempre tiene que ser el mismo sin importar el camino que ustedes elijan. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a sustituir de forma directa para encontrar el resultado. Entonces vamos a sustituir nuevamente el valor que propone el ejercicio de x igual a 2. Entonces la sustitución queda de la siguiente forma. La sustitución es ya de forma directa. Aquí en este caso no hice el álgebra. Recuerden que también lo pueden hacer multiplicando, como les había mencionado, esto de esta forma, utilizando el postulado distributivo, ya como lo habíamos estado trabajando en ejemplos anteriores. Aquí hice la sustitución directa. Entonces donde había una x estoy poniendo este 2, es lo que se pone. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la evaluación. En este caso la recomendación que les hago es que no hagan todo en una sola línea de la calculadora. Háganlo elemento por elemento, es decir, primero voy a hacer la evaluación de este corchete, después este corchete y después le voy a sumar más, la evaluación de este corchete y este otro corchete. Entonces es lo que vamos a hacer ahora y los resultados, bueno, quedan de la siguiente manera. La sustitución, se hacen las respectivas cuentas, como podemos verlo de esta manera, que corresponde a cada uno de estos corchetes que tenemos aquí en la parte superior. Este primer corchete es este de aquí, este segundo es este de acá, este corresponde a este y este corresponde a esto de acá. Entonces, haciendo nuestras cuentas ya en el programa que ustedes gusten, tenemos nuevamente 1186, que es el mismo resultado que obtuvimos por el método directo. Entonces, esta es la comparación con el método utilizando la regla del producto para las derivadas. Entonces, ese es el segundo ejercicio.